Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Roberto Casaonda y te doy la bienvenida a este podcast titulado El cambio en tiempos difíciles. Sí, porque estamos en un tiempo difícil y bueno, el cambio siempre ha estado. Si quieres escuchar cómo cambiar, cómo superar esos tiempos difíciles, cómo adaptarte, porque es la palabra más importante, adaptarnos, quédate y escucha lo que te voy a decir a continuación. Comencemos por definir qué es cambio. Vamos a hacerlo de manera práctica como siempre. Cambio, algo es diferente. Así de sencillo. ¿Diferente cómo? Puede ser diferente en forma, algo cambia de forma, por ejemplo, a veces nuestra imagen cambió y bueno, es una forma diferente y ya hay un cambio. Diferente en tiempo, ya no estoy en el pasado o no, sí, normalmente ya no estoy en el pasado, estoy ahora o cómo será en el futuro. Cambio de ahora o cambio que va a haber. Diferencia en lugar, ya no estoy aquí, estoy allá o estaré allá. Y también podemos jugar con los tiempos, pasado, presente, futuro. Es cambio. Cambio en mi peso, cambio en mi posición económica, en mis ingresos, mi capacidad adquisitiva, en lo que considero mi atractivo, mi relación personal, mi relación romántica, el valor de algo o el valor que percibo de mí. Vaya, todo lo que tú te imagines. Eso es cambio. Vamos a una perspectiva histórica para entender un poquito por qué nos cuesta trabajo cambiar. Nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir. Eso tenemos que entenderlo en cualquier contexto. Históricamente ha evolucionado para sobrevivir. Apenas en los últimos años, porque ya como especie tenemos algunos miles o millones de años aquí, en la Tierra. Y de todo ese tiempo, apenas unos pocos cientos de años que estamos tratando de ser mejores. No solamente de sobrevivir, sino de vivir mejor. Independientemente de la corriente filosófica o religiosa o tu forma de pensar, lo que creas que es estar mejor, feliz, lo que tú quieras, pero estamos tratando de hacerlo. Y eso es un cambio. Pero algo interesante es que nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir y nosotros queremos ir a algo más allá de sobrevivir. Y ahí es donde está el conflicto. Y hay otra cosa. Nosotros llegamos a un punto en nuestras vidas que creemos que ya estamos bien. Como dicen, le echaste ganas, estudiaste, te preparaste o trabajaste duro, hiciste un negocio, conquistaste a esa persona que tú querías y en algún momento dices, ya lo logré. Y quisieras que todo se quede de esa manera, pero no va a ser así. Las cosas van cambiando. Incluso hay cosas que tienen una tendencia y tú quisieras que no siguieran esa tendencia. A muchos les pasa con la imagen, con la edad. Es que no quisiera envejecer, no quiero cumplir años. No es cierto, no me mencionas la edad. ¿Qué tontería es esa? Perdón que lo diga, pero ¿por qué negarnos a algo que es tan real y tan evidente como que vamos a envejecer y nuestros cuerpos van a cambiar? Bueno, luego hablamos de eso. Ya sabemos qué es el cambio. Ahora, ¿por qué cambiar? Uno, porque el cambio es la única constante en la vida. Dicen por ahí, yo creo que hay más, pero es una constante en la vida. Las cosas cambian, nosotros cambiamos. No sé si lo sabías, pero la persona que eras cuando naciste es alguien totalmente diferente a quien eras cuando tenías 15 años, 30. Si ya tienes más, también eres diferente. Tus células son completamente diferentes. Es como si hicieras una estructura con barajas, cartas de color rojo, supongamos que rojo, y dices, esta es mi pirámide de cartas rojas. Y haz de cuenta que tiene unas 100 cartas nada más. Y le cambias una carta al día. Dentro de 100 días vas a tener una pirámide idéntica, pero con 100 cartas azules. Entonces la pregunta ¿es la misma pirámide o es otra? Tú dirías, no, es totalmente diferente. O incluso si no se pudiera hacer, que no, tal vez no puedas cambiarla así, una por una. Pero supongamos que se puede.
Y tú dices, no, pues es evidente, es azul ahora, es otra. Y si lo cambias por otras cartas rojas, se ve igual o muy parecido, pero son cartas totalmente diferentes a las iniciales. Entonces, ¿esa es la misma pirámide o es otra pirámide? Con esa perspectiva podemos darnos cuenta que nosotros no somos los mismos. Hemos estado cambiando durante toda nuestra vida. Incluso las cosas allá afuera, por supuesto que han estado cambiando. Las personas han estado cambiando. Tienen tendencias, tienen una personalidad, sí, hay una tendencia. Sin embargo, en muchos aspectos vamos cambiando. Algunos gustos se modifican. Y no es que la persona haya cambiado de un día para otro. Tal vez nosotros o la misma persona éramos inconscientes de una tendencia que ya estaba ahí. Pero pues como no sabíamos, en dado momento iba a haber un cambio. O cuando se presentara una circunstancia, esa persona iba a actuar de manera diferente a como creíamos que iba a actuar. Eso es otra cosa. Es algo que siempre estuvo ahí, pero no nos dimos cuenta. Pero independientemente de eso, para nosotros es un cambio, algo cambió. Nos dimos cuenta de algo diferente, sucedió algo diferente. Todo esto es inevitable. Y ahora, si le añadimos los cambios tecnológicos que están sucediendo, nos damos cuenta que sí hay un cambio. No funcionan igual los televisores de cuando yo nací, hace 40 años. Los teléfonos, no existía un celular. Y bueno, muchas otras cosas que han ido cambiando. Si cuando yo estaba en la primaria hubiera habido la pandemia del COVID que estamos viviendo ahora, tal vez no hubiéramos podido estar al día con nuestras clases porque no había esa tecnología. Muchas cosas cambian favorablemente y algunas pues no tan favorablemente, pero las cosas cambian. El punto es que si nosotros no sabemos adaptarnos a esos cambios e incluso producir cambios nosotros para que sea a nuestro favor, para que nosotros creemos las circunstancias en las que queremos vivir en la medida de lo posible, si no estamos dispuestos a eso y si no lo hacemos, vamos a sufrir porque estamos viviendo en un mundo en el que algo sucede y nosotros no estamos listos para eso. Con esta pandemia se hizo muy evidente. ¿Cuántas personas decían, es que yo no soy de tecnología? Y ahora que tienen que trabajar desde casa, usar plataformas virtuales, les cuesta trabajo. Y a veces es algo tan sencillo y lo que sucede es que no estamos acostumbrados a cambiar. ¿Y por qué es tan difícil cambiar? ¿Qué pasa con el cambio? Para comenzar, como una psicóloga lo dijo, hay dos tipos de mentalidad. Mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. La mayoría de las personas que les cuesta trabajo cambiar, me atrevería a decir que todas, tienen una mentalidad fija. ¿Qué es eso? Yo soy así, o así deberían ser las cosas. En nuestra cabeza nosotros no podemos cambiar. Nacemos con ciertas características, dones, habilidades y ya. No hay cómo mejorarlas. Y esa es una forma de pensar. La otra forma de pensar es ¿qué tengo que hacer para conseguir lo que quiero? ¿Qué tanto tengo que esforzarme? ¿Qué tanto me voy a esforzar? O simplemente me voy a esforzar para ser mejor cada día. Hay una diferencia tremenda, porque cuando tú hablas de esfuerzo para mejorar, hablas de un cambio. Yo estoy en una circunstancia hoy, sé lo que sé hoy, soy tan hábil como soy hoy, pero puedo mejorar, puedo saber más, puedo hacerlo mejor. Y esa es una gran diferencia en comparación con la mentalidad fija. Eso es un factor muy importante a la hora de considerar por qué nos cuesta trabajo cambiar. Si a ti te cuesta trabajo cambiar, comienza por darte cuenta qué tipo de mentalidad tienes y comienza a orientarte hacia la mentalidad de crecimiento, a pensar en esfuerzo más que en soy así o no soy así. Es que yo soy inteligente, yo soy esto, yo soy bella, yo soy talentoso. Está bien decirlo, pero tienes la apertura para cuando las cosas cambien, hacer algo al respecto y mejorar o cambiar si es necesario. Porque si piensas que solo eres eso, cuando haya un cambio vas a sufrir, te vas a dar de topes.
Otra cosa muy importante, de hecho va de la mano con la mentalidad fija y de crecimiento, son las creencias en general. Si yo creo que soy así, pues va a ser difícil que cambie, porque ya mi identidad es que soy de una manera. Fui hecho de cierta manera y ya implica que no puedo cambiar. Hay gente que lo dice, yo soy de buen comer, que por cierto es comer de la fregada, pero dicen yo soy de buen comer y ya. Yo soy de carácter fuerte, que por cierto es una manera de decir no sé controlar mi temperamento. ¿Te das cuenta? Si yo creo que algo es, y ojo, porque no es solo, porque muchas personas se agarran de ahí para decir, si tú crees que algo va a pasar, si tú crees puedes, no necesariamente. Hablo de creencias que están arraigadas en el fondo de nuestro cerebro, creencias que funcionan como una base para nuestro comportamiento y a veces las expresamos como si fuera un hecho de manera natural, como esa persona que dice, es que yo no soy muy sociable, tal vez represente una realidad momentánea, pero no quiere decir que no puedas cambiar. Es que yo soy tímido. Yo me enojo por todo. A mí me da miedo todo. Ese tipo de creencias, además de que nos limitan en muchos aspectos, no nos ayudan a cambiar, porque ya nos encasillan en una categoría. Y si tú piensas que estás en una categoría, pues está difícil pasar a otra. Y otro aspecto muy importante de por qué no podemos cambiar es porque esperamos a última hora para hacer lo que tenemos o teníamos que hacer para conseguir un cambio. Muchas cosas en la vida se logran pasito a pasito, como una bolita de nieve que va creciendo, como la historia del bambú, que lo siembras, lo riegas y pasan meses y meses y de repente ¡prum!, empieza a crecer. No todo es así, pero hay cosas que son así. Si tú estás comiendo azúcares simples en exceso, tal vez de un día para otro no te va a pasar nada. Tal vez al niño con su primer sorbo de refresco embotellado no le va a pasar nada. Tal vez en 10 años no le va a pasar nada. El cuerpo humano es bastante noble en ese aspecto. Y a veces depende de la predisposición. Pero ¿qué va a pasar después de 30 o 40 años de no estar cuidando tu salud? Comenzarán las consecuencias. Y cuando ya quieras hacer un cambio ahí, ya has arraigado una serie de hábitos, conductas, costumbre que lleva una inercia tremenda, como si fuera un tren a 100 kilómetros por hora. ¿Cómo lo paras? Sin que haya un choque. Es muy difícil. Por eso, si quieres que el cambio sea más fácil, tienes que empezar desde cuando las cosas son sencillas. Otro factor muy importante, ¿qué implica cambiar? Bueno, cambiar implica tiempo. Hay que dedicarle tiempo a cosas. Si ahora que vino la pandemia te quedaste sin trabajo, o si tú tienes un negocio o eres independiente y la situación actual no permite que tu negocio prospere, probablemente tengas que hacer algo diferente. Y eso lleva tiempo, adquirir nuevas habilidades, modificar algunas cosas. Probablemente también requiera dinero, el cambio a veces requiere dinero. Hablando de otro contexto, si tu físico cambia, subes o bajas de peso y no tienes ropa de esa talla, pues implica que tengas que además gastar un poco de dinero en conseguir ropa nueva o en ajustarla. O bueno, si tú sabes hacerlo, implica que inviertas esfuerzo y un poco de tiempo. Ya llevamos tres: dinero, esfuerzo, tiempo. Y una cosa a considerar siempre a la hora de un cambio es el gasto contra la inversión. Una cosa es gastar, vamos a gastar tiempo. Si nosotros hacemos algo, estamos gastando tiempo. Cuando nosotros hacemos algo que no nos beneficia, diríamos que estamos gastando tiempo. Si yo me estoy quejando de la pandemia, del gobierno, de los clientes, de otras cosas, estoy gastando mi tiempo y mi energía. Pero si yo estoy leyendo, estoy investigando, estoy buscando nuevos clientes, nuevas perspectivas, estoy invirtiendo lo mismo, mi tiempo y mi esfuerzo. Son dos perspectivas diferentes que nos van a llevar a lugares totalmente opuestos. Y por último, ¿qué implica cambiar? ¿Para bien o para mal? Las creencias. Implica nuevas creencias. Si tú quieres cambiar en la dirección de un mejor estilo de vida, tienes que cambiar las creencias que te tenían antes donde estabas. Porque incluso ahora está sucediendo que no puedas ver un cambio no significa que no está pasando.
Y eso es muy importante, muy importante. Hay gente, y está bien, no saben y hay que tener un poco de compasión hacia ellos, pero no caer nosotros en eso. Hay gente que no cree que exista un virus llamado COVID-19. Está bien. Y como no pueden verlo, que obviamente un virus no se puede ver, tienen creencias totalmente distintas y se niegan al cambio que está habiendo. Sin embargo, está sucediendo. El virus está ahí, afecta a algunas personas o a muchas personas y tiene ciertas características. Ese no es el punto. El punto es que el cambio a veces no se ve. Puedes estar sembrando una semilla, un hábito en tu cabeza que te va a llevar a sufrir en el futuro, a afectar tu salud, tus finanzas, tus relaciones interpersonales. Y probablemente no te des cuenta de eso, pero está habiendo un cambio. En las relaciones de pareja sucede mucho. En la etapa del enamoramiento, pues no se ven las dificultades, lo que no te gusta de la otra persona. Pues obviamente estás enamorado, no lo quieres ver. Pero está habiendo un cambio. Cuando una de las dos personas o las dos tiene actitudes que no te gustan, que no las quieras ver, no significa que no están ahí y que no están causando algo en tu mente. Hasta que llegue el punto que dicen, ya me harté. Y esa es característica de que algo estaba sucediendo y de que de alguna forma, tal vez consciente o inconscientemente, te estabas dando cuenta que había un cambio. Incluso mucha gente dice, pues sí, pero es que no creí que fuera a pasar. Se daban cuenta que había un cambio. Y por eso, otro aspecto muy importante con relación al cambio es que aprendamos a observar que los pequeños, ahora sí, valga la redundancia, cambios que van dándose, pueden tener consecuencias, de hecho tienen consecuencias, y que nos deberíamos preocupar por darnos cuenta cuáles pueden ser las consecuencias de esos pequeños cambios. ¿A dónde ese pequeño cambio me va a llevar en unos meses, semanas o años? Ya que entiendo todo esto, qué es el cambio, por qué cambiamos, por qué no cambiamos, qué implica cambiar, qué puedo hacer para ser una persona que cambie a tiempo sobre todo, e incluso cuando no vi algo, ok, no lo vi, tal vez no he sido muy consciente antes y ahora tengo algunos problemas grandes o tengo que hacer grandes cambios en mi vida. ¿Qué hacer? Primero y muy importante, tengo que desarrollar la capacidad de darme cuenta. Darme cuenta de las cosas, pequeñas y grandes. Ser perceptivo, observar todos mis sentidos, qué veo, qué escucho, qué siento diferente. Porque muchas veces vivimos el día a día en piloto automático y no vamos percibiendo cambios pequeños en nuestra talla, en la actitud de nuestra pareja, en mi ambiente laboral, en los negocios afuera, las tendencias. Por eso, pon atención, practica poner atención a las cosas, practica meditar para que desarrolles esa capacidad de poner atención a las cosas. Ese es el punto número 1. 2. Explora tus creencias. También se trata de poner atención y darte cuenta. Cuando te das cuenta que algo tienes que cambiar, o que algo está cambiando, o ya cambió, ¿qué piensas al respecto? ¿Cuál es tu primer pensamiento? ¿Qué es lo primero que quieres decir que piensas? Dices, ching, ¿por qué tiendes a la mentalidad de víctima? Revisa mi podcast con relación a mentalidad de víctima. ¿Tiendes a quejarte o pensar que te están haciendo algo porque sucedió ese cambio? ¿O piensas qué puedo hacer al respecto? Te emociona incluso a veces, ok, esto cambió, voy a utilizar mi parte creativa para desarrollar una nueva estrategia, para hacer algo diferente. Eso sería el segundo punto. ¿Qué creencias tienes al momento de darte cuenta que hay un cambio? Tercer punto, practica considerar diferentes perspectivas. Utiliza el y si. Mientras desarrollas esa capacidad de darte cuenta, piensa en cosas obvias. Cosas obvias son, voy a envejecer. Entonces piensa, si envejezco de esta manera, ¿qué sucedería? ¿Cómo me comportaría? ¿Qué haría? ¿Qué va a pasar? ¿Qué cambios va a haber? O cuando envejezca, cuando tenga cierta edad, ¿qué va a pasar? Si mi peso cambia, ¿qué puede pasar?
Si mi salud cambia, ¿qué haría? ¿Qué cambiaría? Si mi relación, si fallece un ser querido, esas son cosas que van a pasar. Algo a lo que no estamos acostumbrados o no queremos ni pensar es la pérdida. Es algo tan natural, pero lo negamos. O incluso tenemos creencias del tipo, no, si mi ser querido muere, yo me muero también. ¿Qué va a ser de mi vida? Esas son creencias, explóralas. ¿Te ayuda eso o no te ayuda? Eso sería todo otro tema, pero es parte del cambio. Nos podemos enfermar, nos puede suceder un accidente, puede terminar nuestra relación, le puede pasar algo a nuestros seres queridos, nuestro negocio puede quebrar, nos pueden robar. Todas esas son posibilidades. Puede pasar. Y eso implicaría un cambio. Piensa cómo reaccionarías a ese cambio. Y luego llévalo al siguiente nivel. ¿Cuál sería tu mejor respuesta si eso sucede? Esa es mi tercera recomendación, considerar las cosas de manera diferente, desde otras perspectivas, incluso perspectivas diferentes a las que normalmente tienes. Si eres una persona muy optimista, trata de considerar cosas no tan optimistas, porque en la vida también pasan escenarios que no son los que quisiéramos. ¿Qué harías en ese momento? Y por el contrario, si te consideras una persona pesimista o negativa, trata de considerar situaciones positivas. ¿Qué harías en ese contexto? O incluso, ¿cómo podría ser para que suceda eso? Y si deseo que algo no suceda, ¿qué podría hacer para mejorar las probabilidades de que eso no suceda? Ese ejercicio ayuda a que tu mente sea lo suficientemente flexible a la hora de enfrentar un cambio. Última recomendación, ahora lo vamos a aterrizar. Haz algo diferente. Tal vez no todos los días, como te dicen, haz todos los días algo diferente. Tal vez no. Pero sí procura tener un recordatorio y hacer cosas diferentes en la semana. Si siempre tomas el mismo trayecto hacia tu casa, procura tomar un trayecto diferente, aunque te tome un poquito más de tiempo. Si siempre te cepillas los dientes de una manera, sé consciente de cómo lo haces y hazlo un poco diferente. Incluso trata de mejorarlo. Y te darás cuenta que tal vez la técnica que has usado toda tu vida no ha sido la mejor para muchas cosas y lo puedes descubrir precisamente intentando hacer cosas diferentes. Y bueno, eso es todo con relación al cambio. Es difícil cambiar, pero es más difícil cuando no tenemos las creencias adecuadas, la mentalidad adecuada. Siempre la mentalidad va a ser muy importante para que nos ayude a conseguir lo que queremos. Nuestra mentalidad es como un freno de mano cuando no nos ayuda, cuando las creencias que tenemos pues nos limitan en lugar de ayudarnos. Y lo más importante es que a fin de cuentas son creencias, entonces se pueden cambiar. Pon atención a tus creencias, dale la importancia que tiene el cambio y nos vemos en el siguiente podcast.